Hola, hola, de regreso con la tercera entrega de Lujuria en el Vaticano. Si aún no ves los primeros dos capítulos, en la descripción del video dejo los vínculos. Suscríbete de una vez, no hay sea que después se te olvide o se vaya la luz mientras ves el video y luego no puedas encontrarme, quedándote con las ganas de saber cómo termina toda esta parafernalia. Me siento malo para hacer introducciones, así que comencemos de una vez. Papa 184, Gregorio X. Su pontificado cubrió desde el año 1271 hasta el año 1276. El Papa Gregorio convocó al Concilio de Lyon con el fin de destituir al que había sido su jefe, el obispo de Lieja. Durante el juicio de destitución se descubrió que tenía 70 concubinas, la mayoría monjas. Con estas mujeres tuvo 65 hijos y se mencionó que sus perdones eran movidos por la lujuria. Incluso hay un caso puntual donde cometió incesto con una de sus hijas, la cual quedó embarazada. Este obispo fue asesinado por un padre el cual éste le había dejado a su hija de 15 años embarazada. Lo mató con 20 puñaladas en la cara. San Buenaventura, durante el periodo de este papa, comparaba a Roma con la Babilonia del Apocalipsis, borracha con vino de sus actos de prostitución. Papa 188, Nicolás III. Su pontificado inició en el año 1277 y terminó en el año 1280. Criado en el seno de una familia rica, había probado los placeres de la carne y al ser nombrado papa no los dejó. Decidió destinar toda un ala del palacio papal especialmente para sus ayudantes, las cuales todas eran mujeres jóvenes de familias nobles de Roma, Viterbo y Nápoles. Murió de fiebre, se sospecha que causado por la sífilis que contrajo de sus recurrentes visitas a prostitutas. Papa 193, Bonifacio VIII. Su pontificado abarcó desde el año 1294 hasta el año 1303. Fue acusado de homosexual, sodomita y perversión. Tal era la fama de este papa que Dante Alighieri situó a este papa en la entrada de su infierno. El papa Martín IV acusó a Bonifacio VIII de tener sexo con una mujer y sus dos hijas, la menor de 14 años. También el escritor Pandulfus Collenisius describió las correrías sexuales de Bonifacio VIII en su libro Historia de Nápoles, incluidas narraciones de sexo con niñas de 13 años y violaciones a jovencitos de 15. Hay señales de ateísmo en este papa, ya que no creía en la virginidad de María ni en la vida después de la muerte. Papa 195, Clemente V. Su pontificado abarcó desde el año 1305 hasta el año 1314. Fue acusado de fornicador público. Un cronista de la época afirmó que para buscar el perdón papal se debía introducir la petición escrita entre los exuberantes pechos de la joven y hermosa condesa Arminde de Perigón, quien siempre acompañaba al papa a sus audiencias papales. También se le acusó de trata de blancas y patrón de prostitutas. Hubo rumores de que Clemente V solicitó a las prostitutas de Aviñón que les pagaran un impuesto a cambio del perdón permanente por desarrollar su oficio, el cual era un porcentaje sobre lo producido. Clemente V convirtió en pecado el matrimonio hasta entre familiares con cuarto grado de consanguinidad, pero no estaba prohibido, solo había que pagar el impuesto pertinente. Papa 196, Juan XXII. Su pontificado abarcó desde el año 1316 hasta el año 1334. Clemente V le entregó una santa sede en quiebra, así que el Papa Juan decidió que los pecados del clero, sodomía, celibato e incesto, se convertirían en un negocio redondo. Cualquiera que pecara solo debía pagar. Incluso extendió este pago a quienes no habían pecado. Alegaba prevención por si se les cruzaba la tentación. Luego decidió que si el pecado era muy reiterado, el Papa se quedaría con todos los bienes del clero pecador. Papa 198, Clemente VI. Su pontificado inició en el año 1342 y terminó en el año 1352. Adúltero y proxeneta. En la Enciclopedia Católica se afirma que Clemente VI fue amante de la diversión de los banquetes y en los cuales las damas eran bienvenidas.
El poeta Nicolás de Clemenghis, en su obra Corrupción de los eclesiásticos, describe a Clemente VI de la siguiente manera: desde la entrada de la corte papal en Francia, corrupción, inmoralidad y derroche extendiéndose por todo el país. A Juana de Nápoles se le llamaba la reina de Clemente VI por sus reiteradas demostraciones de amor en público. Fue su amante hasta la muerte del Papa. Clemente VI también estaba incluido dentro de los papas proxenetas. Les cobró un impuesto a todas las prostitutas de Aviñón por ejercer su oficio. Altos miembros de la curia papal compraron un burdel muy respetable con dinero del papado. Clemente VI hizo construir un palacio nuevo y decorarlo con frescos de ninfas perseguidas por sátiros con el miembro erecto. Estos frescos hoy en día se pueden admirar. Se mandó construir una sala en la parte más alta del palacio, donde pasaba largas horas con su amante la condesa Cécile de Turigny. No fue la única mujer con la que se encerró en aquel lugar. Durante Clemente VI llegó la peste negra a la ciudad de Aviñón. Los habitantes afirmaban que este era el castigo que Dios daba por tener un papa tan licencioso. Papa 202, Urbano VI. Su pontificado inició en el año 1378 y terminó en el año 1389. Recibió un informe del teólogo John Wycliffe sobre la vida sexual del clero, el cual usó frases como: hubo sacerdotes y monjes que mataron a doncellas por negarse a cohabitar con ellos. Otros miembros seducían a mujeres adolescentes. Otros, luego de escuchar la confesión de mujeres, quienes tenían a sus maridos en guerra, las obligaban a tener sexo con ellos para adjudicarles el perdón. Los prelados poseían monjas y viudas para calmar sus antojos. Urbano VI era homosexual. Papa 203, Bonifacio IX. Su pontificado inició en el año 1389 y terminó en el año 1404. Cobró por todo: matrimonios, perdón, nombramientos, incluso cobraba un ducado por cada documento que firmaba, y todo este dinero lo repartía entre sus sobrinos, hermanas, amantes y su madre, la cual recibió una gran parte de los bienes de la iglesia. A sus hijos bastardos los llamaba mis queridos sobrinos, de los cuales llegó a tener 34, a varios los nombró obispos y cardenales. Antipapa Benedicto XIII. Su antipontificado inició en el año 1394 y terminó en el año 1403. Casó a Ricardo II, de 29 años, rey de Inglaterra, con Isabela, hija del rey de Francia, de tan solo 7 años, para lograr el apoyo político de los dos reinados, pero esto no le bastó. Luego autorizó el matrimonio de esta misma niña, que en ese momento ya tendría 15 años, con el delfín de Francia, que tan solo poseía 4 meses de edad. Antipapa Juan XXIII. Su antipontificado inició en el año 1410 y terminó en el año 1415. Pirata, mercenario, lujurioso, pederasta, violador, avaro, codicioso y asesino despiadado. Adicto al sexo y a la lujuria desde su época de estudiante de Derecho. Cuando veía la oportunidad, vendía jóvenes mujeres a los piratas sarracenos sin que las familias de estas mujeres lo supieran. Se dice que él contaba con más de 200 mujeres, entre ellas monjas, para su satisfacción personal. También gustó de ser el mayor proxeneta de la ciudad de Bolonia, recuperando el impuesto establecido por anteriores papas en otras ciudades. También tenía sexo con 2 de sus hermanas. Él mismo alegó que no era gran cosa ya que las sodomizaba. Ordenó arrestar a toda una familia para poder abusar de la madre, el padre y sus 3 hijos pequeños. También confesó ser ateo. Papa 210, Pío II. Su pontificado inició en el año 1458 y terminó en el año 1464. Era escritor de relatos pornográficos hasta que fue elegido papa. Reconoció un hijo y tuvo 12 más en la clandestinidad. Se dice que también tuvo relaciones homosexuales. No estaba de acuerdo con el celibato para el clero. Cerró los conventos de Santa Brígida y Santa Clara por determinar que las monjas eran muy lujuriosas. ¿Qué hizo con las pobres monjas? No lo sabemos, pero yo de él me las llevo para el palacio papal. Papa 211, Paulo II.
Su pontificado inició en el año 1464 y terminó en el año 1471. Reconocido homosexual, gustaba de ver cómo hombres desnudos eran sometidos a todo tipo de vejámenes por parte de los inquisidores. Amante del lujo y el placer, pasaba todo el día en sus aposentos con amantes, los cuales nombraba secretarios, protodiáconos, asistentes o mayordomos papales. Se afirma que llegó a tener unos 400 de estos asistentes. Ordenó que se les subieran los impuestos a los judíos para poderse financiar sus costosos gustos. Papa 212, Sixto IV. Su pontificado inició en el año 1471 y terminó en el año 1484. Para financiar sus cruzadas contra los turcos, obligó a todas las prostitutas de Roma a pagarle un tributo por su oficio. También cobró este impuesto a las cortesanas que tenían sexo con los miembros de la curia papal. También cobró impuesto a los obispos, cardenales y clérigos que tenían sexo con las cortesanas. Impulsó otro impuesto para el clero que quisiera tener concubinas. Para que un noble pudiese acceder a la cama de una doncella de noble familia, debía pagar también impuesto al papa. Sixto IV era bisexual reconocido y se especula que se involucró sexualmente con 2 sobrinos cuando ellos tenían unos 12 años. A 6 de sus hijos no reconocidos los nombró cardenales. También se dice que Girolamo Riario era hijo de Sixto con una de las hermanas de Sixto. En un documento de la familia del cardenal de Santa Lucía, le solicita permiso al Papa para cometer sodomía los meses de junio, julio y agosto, a lo que el Papa respondió que sí, probablemente luego de que se le pagara el canon correspondiente. Sixto IV beatificó al monje dominico Alano de la Rupe. Según el monje, estando en la celda del monasterio, se le apareció la Virgen María. Lo desposó con un anillo hecho de su propio cabello y le pidió que le acariciara los senos. Vaya sueño erótico. Pero el morbo del sueño no es lo más impresionante. Lo mejor es que este monje fue canonizado en vida, lo que me hace preguntar quién está más loco, el monje por creer que manoseaba a la Virgen María o Sixto por creerle. Papa 213, Inocencio VIII. Su pontificado inició en el año 1484 y terminó en el año 1492. Tenía el vicio de la sodomía, era bisexual, pero en esa época era difícil ver la diferencia entre homosexual y bisexual, ya que muchos heterosexuales acudían a la sodomía para lograr escalar en las carreras dentro de la iglesia. Inocencio tuvo unos 16 hijos e hijas. Pudo ser para ocultar su homosexualidad, no se sabe. Esta práctica era muy común. A los hijos los reconoció, casó a varias de sus hijas y les consiguió trabajo a muchos de sus hijos dentro de la curia. Pico de la Mirandola se refirió al papado de Inocencio como la edad de oro de los bastardos. Su hijo Franceschetto un día siguió a una bella adolescente que ingresó a la iglesia a rezar, la secuestró y la violó bajo el altar. Inocencio, para solucionar el agravio de su hijo, desterró a toda la familia de la víctima. El arzobispo Morton de Canterbury le escribió a Inocencio contándole que en la abadía de San Albano habían echado a todas las monjas y los más o menos 100 monjes en reemplazo ingresaron a prostitutas para que se divirtieran permanentemente. A las monjas echadas se les dio la oportunidad de quedarse, pero con la condición de que fuesen rameras. Las medidas de Inocencio fue afirmar que era muy difícil hacer que estos monjes cambiaran de parecer, así que no hizo nada. Inocencio VIII nombró a los monjes dominicos Henrik Kramer y a Jacob Sprenger como los más altos representantes de la Inquisición, quienes afirmaron que las mujeres que no encontraban a un hombre, lo más probable era que entregasen el cuerpo al demonio. Así que estos dos tipejos se la pasaron violando bellas adolescentes vírgenes para evitar que el demonio se les metiera en el cuerpo. Inocencio VIII en su lecho de muerte pidió que le trajeran madres jóvenes lactantes para succionar la leche directamente de sus senos. Diría, ya me estoy muriendo, pues qué carajos. Papa 214, Alejandro VI. Su pontificado inició en el año 1492. ¿Les suena ese año? Espero que sí. Y termina en el año 1503. Hijo de Isabel Borgia, y no se sabe a ciencia cierta si el padre fue el propio hermano de Isabel.
Durante su juventud se forjó una reputación como excelente amante y por tener relaciones con decenas de jovencitas de la nobleza española. Tuvo 6 hijos. Cuando Alejandro era obispo, tuvo amoríos con una mujer y sus 2 hijas. Una vez muerta la madre, envió al convento a la mayor y se quedó con la menor, con quien tuvo otro hijo y 2 hijas reconocidos. Como cardenal fue ostentoso y mujeriego. Como vicecanciller del Papa Pío II, sobornó a este para que hiciera de la vista gorda a sus excesos. La noche del 7 de junio de 1460, Alejandro VI, aún vicecanciller, se lanzó en una orgía posterior a la celebración del bautizo del hijo de una noble familia, donde participaron todas las mujeres que asistieron al festejo. Se cuenta que tanto hijas como madres estuvieron por horas bebiendo vino y entregándose a la lujuria con los miembros del clero. Resultado de esta orgía fueron muchos hijos del clero quienes no pudieron identificar a su padre. Pío II reprendió a Alejandro, por lo que decidió continuar con su vida libertina, pero no tan abiertamente. Con Vanosa Catanei tuvo 4 hijos. El historiador Michael Walsh afirma que Alejandro VI ganó el papado por los sobornos que repartió. Uno de los sobornos fue para el cardenal Gerardi, de Venecia, de 95 años, a quien le dio 50.000 ducados y una noche con la bella Lucrecia, hija de 12 años de Alejandro. Practicó la sodomía, el bestialismo y tenía relaciones con su hija Lucrecia, la misma que antes había usado para sobornar. René Chandelet, en Traidores a Cristo, relató cómo fue la celebración de Alejandro al ganar el papado. En la fiesta bailaron 15 jovencitas, prostitutas la mayoría, adolescentes con velos transparentes para el sumo pontífice, el cual se encontraba en el centro de ellas, toqueteando encantado. Y no fue la última de estas fiestas que terminaba en orgía. A un noble florentino le vendió por 24.000 escudos de oro la indulgencia para que pudiese tener sexo con su hermana. A otro por 36.000 ducados de oro le permitió reconocer como hijo a un joven con el cual tenía un amorío. Con los años, la amante oficial del Papa, Vanosa Catanei, mujer que se encontraba casada, empezó a dejar ver el paso de los años, por lo que el Papa la reemplazó por Giulia Farnese, de 15 años cuando él tenía 58, quien también estaba casada. Pero para perdonar al hermano de Giulia de una acusación de falsificación de documentos, el Papa acordó llevar a los esposos a vivir a su palacio, para que ella durmiera con el Papa mientras el marido esperaba su turno. Algunos de los apodos que recibió Giulia en Roma fueron la novia de Cristo, la ramera de Cristo, la ramera de Dios, la puta de Babilonia, la prostituta de Alejandro. Se presume que al menos 2 de los hijos de Giulia fueron del Papa. Alejandro VI tenía esclavas africanas. Si la Biblia no lo prohíbe, ¿por qué él se iba a negar el gusto? Él ofició el matrimonio de su hija y amante Lucrecia. La fiesta terminó con orgía como él acostumbraba, pero a diferencia de las anteriores orgías, el Papa no participó, prefirió irse al cuarto marital a participar de la consumación del matrimonio. Giulia aprovechó el matrimonio de su muy buena amiga Lucrecia para escapar con su esposo, pero tiempo después Alejandro la recapturaría a la fuerza. El Papa continuó con sus desórdenes, de los cuales adquirió la sífilis y fue llamado el Papa Sífilis VI. Tuvo otro hijo con Giulia, momento durante el cual le dio por recuperar a su hija y amante Lucrecia, la cual quedó en embarazo. Alejandro mandó matar con 36 puñaladas al culpable. Bouchard describe los últimos años de Alejandro en el papado con la frase: sería imposible enumerar y calcular los asesinatos, violaciones e incestos que ocurrían diariamente en la corte del Papa. La verdad, hay muchísimo tema adicional sobre este pervertido, pero no la mencionaré aquí. En la descripción del video dejo las fuentes para que lean por si no logran controlar su morbo. Hasta aquí la tercera entrega de Lujuria en el Vaticano. No voy a blasfemar más de los santos católicos por hoy. No te puedes perder el próximo y último video, así que suscríbete para que no te lo pierdas. Eso sí, marca en la campanita para que te llegue la notificación. Antes de despedirme, quiero hacer mención de los múltiples comentarios que he recibido en los 2 últimos videos, en los cuales se me solicitan las fuentes de donde saqué esta información, por lo que quiero felicitar a todos aquellos que se remiten a las fuentes en busca de veracidad.
En las descripciones de estos 3 videos dejé algunas de las fuentes, pero en el último video hablaré puntualmente sobre la veracidad de todo el tema. Agradezco a todos los que llegaron hasta aquí. Compartan el video si les gustó. Si no les gustó, déjenmelo en los comentarios. Y los invito para que se suscriban en Facebook y en Twitter, donde podremos tener un contacto más directo. No desesperen. Prometo subir la última entrega de este escandaloso tema muy pronto. Hasta mi próximo video. Chao, chao.